Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de coding en Python. Lo sé que dije que no podíamos hacer los siguientes porque había un error en el código y demás, y lo sigue habiendo, ¿vale? Pero he encontrado una manera de sortear el fallo, así que vamos por lo menos a cerrar esta saga y continuamos con la siguiente, que ya me han asegurado que está todo correcto. Cuando se arregle el fallo también lo pondré por Twitter para que lo sepáis y estéis informados. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues en la web de Minecraft hay un solucionario, entonces os pongo en la descripción el link directo al solucionario de esta lección para que lo podáis consultar y ahí ver un poco lo que hay que hacer en cada una de las partes, aunque os lo voy a explicar en este vídeo, pero bueno, que lo tengáis ahí a mano. Está en inglés, pero bueno, como a la hora de programar nos da lo mismo porque programamos en inglés, no pasa nada. Así que nos podemos venir a jugar, biblioteca, lecciones, informática, Python, primeros pasos con Python, y vamos a abrir la lección número 6. Como siempre, lo primero que hacemos es hablar con el CEO, que nos cuenta que vamos a programar a la gente como si fuese un coche, es decir, que le vamos a ir dando instrucciones, pues en esta primera lección, como si fuese a pararse en el semáforo en función de si está en verde, en rojo o en amarillo. Así que le vamos a dar a la C y vais a poder ver aquí lo que sucede con el tutorial. ¿Veis? Se ha producido un error y aunque sí nos marca en verdecito lo que tenemos que hacer, no tenemos aquí la pantallita de ayuda ni de explicación de lo que hay que hacer. Entonces es un poco complicado. Igualmente vamos a tener aquí qué parte tenemos que hacer. Entonces en la parte 1 nos dice añadir un loop de 7 veces. Entonces esto lo hacemos... vamos aquí a los bucles y le decimos un bucle for, ¿vale? Que lo queremos, pues lo vamos a poner por aquí y en lugar de 4 lo cambiamos a 7. Y luego si miramos en la otra parte 1 nos dice que queremos un condicional if, que cuando la gente detecte algo, ¿no? Detecte la condición, que en este caso no la sabemos, la condición es que la gente detecte que hay un bloque a su izquierda, el agente se mueva hacia adelante. Así que vamos a buscar en lógica el bloque if, lo tiramos aquí, me vengo para acá. Ahora cuidado, ¿vale? Porque tenemos que meter el if dentro del for, así que marco todo esto y con el tabulador le doy un espacio hacia acá. No es un if true, es un if si el agente detecta. Entonces esto lo escribimos agent detect y aquí ya me sale, ¿vale? Y lo que le vamos a decir es, abro paréntesis, agent detection punto block en mayúscula, ya sabéis, left, ¿vale? Agent detect left. Y entonces lo que va a pasar es que el agente se mueve hacia adelante, que este ya sí nos lo sabemos, ¿no? Vale, dos problemas. Vamos a ver cuáles son. Vale, que me había puesto ahí una E que no debía. Venga, pues le damos al play. Y se mueve hasta que deja de haber bloques. Y nos va a la segunda parte de la actividad, que nuevamente no nos abre el tutorial. Así que le tenemos que añadir otro condicional que diga que cuando el agente no detecte, el bloque en la izquierda se mueva. Entonces lo que vamos a decir es, vamos a convertir este en un if not. Y le damos al play. Y en la parte 3 se tiene que parar y continuar hasta el segundo bloque amarillo. Así que le damos a la C, igualmente no se nos abre el tutorial, pero no pasa nada. Y lo que le vamos a decir es que este lo dejamos como está y le añadimos otro bloque if que diga que cuando detecta el bloque, lo que tiene que hacer es
pararse y luego moverse. Entonces, para pararse vamos a utilizar un bucle, ¿no?, de pausa. Lo ponemos aquí a ver qué formato nos da y le decimos que 2000 y luego abajo le decimos que se mueva. ¿Vale? Os enseño el código cómo queda, siempre con cuidado. Esto es el for, esto es el if not y esto es el if. Lo lanzo y a ver qué pasa. Genial, pues vamos a la segunda actividad, son 3. Vale, en esta ocasión tenemos que programarle para que cuando tenga que girar, pues gire, ¿no? En este caso hacia la izquierda. Como nos ha pasado el anterior, no nos carga el tutorial. Arriba ya tenemos fijadas las variables de lo que significa ir a la izquierda e ir a la derecha, así que eso no lo vamos a tener que programar nosotros, pero sí todo lo demás. En la parte 1 nos dice que lo primero que tenemos que hacer es un loop. Entonces cogemos el for y lo vamos a tirar por aquí y es 9 veces. Luego vamos a tener que programar un if else. Entonces, para eso, este de aquí, if else, o sea, es un sí, no, y es un sí, o si no se da esa condición, ¿qué hacemos? Así que vamos a decir if agent, en este caso no vamos a usar detect, vamos a usar inspeccionar el bloque de adelante. Vale, cuando estamos ya aquí, lo que va a inspeccionar es que delante haya algo, ¿no? LED. Si ponemos los dos iguales significa que sí o sí haya algo delante. Entonces, cuando haya algo delante, el agente va a girar a la derecha, a la izquierda. Y si no hay nada delante, puede haberlo detrás, puede haberlo a la derecha, puede haberlo a la izquierda. El agente se va a mover hacia adelante. Y le vamos a decir que se mueve una. Y si vuelve a inspeccionar y no hay nada, pues va a seguir moviéndose hacia adelante eternamente. Vamos a ver cómo funciona. Vale, parte 2. Aquí ya va a ir hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos, que tiene que ir él solito. Le damos a la C y volvemos a ver lo que nos pide en esta ocasión hacer. Lo primero, que nos lo dice ahí arriba, tenemos que cambiar el loop de 9 a 21. Y ahora vamos a añadir toda la parte de que gire hacia la derecha y demás. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el bloque elif, que lo vamos a añadir después del if. El elif lo que va a hacer es que después de comprobar la primera condición, que es la de la izquierda, que compruebe otra antes de hacer esto de aquí abajo. ¿Cuál es la otra condición que tiene que comprobar? Si hay algo a la derecha. Literalmente lo que he hecho es copiar este, pero cambiando los left que tenía por right. ¿Vale? Aquí lo veis. Y ya estaría. Vamos a lanzarlo a ver qué tal se comporta. Genial. Pues vamos a ir a la última actividad. En este caso, lo que tenemos que hacer es que se mueva de manera aleatoria, es decir, no sabemos
no sabemos los obstáculos que se tiene que encontrar, ¿no? Como si fuese uno de estos coches ahora que se conducen solos, rollo los Tesla. Ellos no saben los obstáculos que se van a encontrar, pero tienen que reaccionar a ellos. Así que ahora el código tiene que ser un poquito más específico. Y esta vez, porque sí, nos aparece el tutorial, así que lo podemos seguir para ir haciéndolo. De todas formas, también seguimos teniendo aquí las pautas. En esta ocasión solo hay una parte, ¿vale? No nos tenemos que mover. Entonces, lo primero de todo es tenemos que crear el loop, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Y no es 4, es 23. Después de todo esto, va a ir dentro del loop. Así que le voy a dar, lo marco, le da al tabulador y así todo ya está dentro. Que la gente se mueva a la izquierda, 1, es nuestro condicional if. Nos lo dice aquí. Entonces vamos a poner nuestro condicional if. Y le vamos a decir lo que tiene que suceder. Es decir, que cuando detecte un bloque, se mueva hacia la izquierda en este caso. Entonces quitamos el true y decimos que si el agente detecta algo delante y no lo detecta a la izquierda, ¿vale? Nos ha quedado un poco largo, entonces se va a mover a la izquierda, ¿vale? Este es el código que estamos utilizando, ¿vale? Luego nos dice que para el if condition tenemos que utilizar el operador AND, no AND NOT. Así que vamos a hacer esto más pequeño para tener más espacio y vamos a ser un poco vagos. Voy a copiar este que ya tenemos aquí, lo voy a pegar debajo. Este con el tabulador lo meto para acá. Y tenemos que si el agente detecta algo delante y detecta que hay algo a la izquierda, entonces se mueve 2 a la derecha. Sí, eso tiene sentido. Y si no, ya hemos llegado a la parte sencilla. Y si no se da ninguna de estas dos condiciones, es decir, que la gente pueda seguir hacia adelante, pues sigue hacia adelante, ¿vale? Cuidadito siempre con las líneas de que nos cojan el agent move, agent move, agent move. Si no, no va a funcionar bien. Y ya solo queda cambiar el elif y podemos lanzar el programa. Y hemos terminado las 3 lecciones. Como siempre sabéis que aquí al final podemos resetear la lección y volver a repasarla. Como ya os he dicho al principio del vídeo, en la descripción tenéis el solucionario por si lo necesitáis, ya que los tutoriales todavía siguen sin cargar. Nos va a pasar esto en el resto de las lecciones hasta que lleguemos a la 10ª, en la que sí cargan, pero hasta entonces pues seguiremos trabajando de esta manera. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.